Inicialmente podemos decir que ustedes tendrían que colocar en el trabajo eh, el número de expediente. Ese sería, digamos, el primer punto. Ustedes van a colocar en su exposición análisis, por ejemplo, de la sentencia número 3667-2024, si fuera esta. En este caso, como son acumulados, pueden colocar análisis de los expedientes acumulados 3667-2024 y 3728-2024. En otro apartado colocan la fecha de la sentencia que corresponde al 5 de septiembre de 2024. Y bueno, inicialmente tienen que colocar tribunal que dicta la sentencia, Corte de Constitucionalidad. Entonces, como yo les envié las sentencias, bueno, en este caso fue nuestra auxiliar que se las compartió y yo se las envié a ella. Todas tienen un nombre que yo les coloqué para más o menos tener la idea de qué trata, ¿verdad? Entonces, pueden colocar ustedes en el inicio como encabezado del trabajo, análisis de la sentencia, en este caso, si fuera esta, digamos, dictada en relación a personal de confianza, ¿verdad? O cargos de dirección. Si fuera de horas extras, digamos que a alguien le toca análisis de la sentencia de las horas extras. Si fuera, digamos, de reinstalación, análisis de la sentencia del proceso de reinstalación. Y así sucesivamente, ustedes van a ir colocando en el trabajo de exposición. Yo considero que vamos a utilizar un día para que expongan todos. Sería tal vez mejor un día viernes, toda vez de que ahí tenemos más tiempo, ¿verdad? Porque cuando es el curso del miércoles, pues a veces se corta un poco el tiempo por la entrega del equipo. Pero entonces utilizaríamos un viernes, esperando que ese día pues pasen todos, dándoles un aproximado de que 10 minutos a cada uno, porque realmente solo lo que necesito es que me analicen rápidamente de qué trata la sentencia. Entonces, digamos que los análisis serán de la siguiente manera. Le colocamos de qué trata la sentencia, tribunal que dictó la sentencia. Eso sería bueno que lo fueran anotando de una vez, ¿verdad? El número de expediente y tribunal que dictó, en este caso, la Corte de Constitucionalidad y fecha. Posteriormente, ustedes van a ir bajando en la sentencia y van a ver acá que en antecedentes hay un apartado que se llama acto reclamado. Aquí en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden ver sí, aquí dice acto reclamado. Entonces, ese sí va a tener que consignarse en la presentación, porque digamos, es la parte que nos indica qué es lo que están impugnando, en este caso el interponente del amparo. Aquí lo que están impugnando, según dice, me imagino que aquí fue el actor el que presentó la demanda, perdón, el amparo, porque dice, según el acto reclamado, que la sentencia declaró sin lugar la demanda. Entonces, al momento de declarar sin lugar una demanda, el que va a interponer la amparo va a ser el actor. Si dijera con lugar la demanda, lo más seguro que el que va a impugnar es la parte demandada. En la mayoría de procesos que tenemos acá, que yo les presenté, van a ser de personal, de personas empleadas o funcionarios de Estado. Entonces, esta parte del acto reclamado es importante porque ustedes consignarán acto reclamado de sentencia de fecha tal, dictada por la autoridad cuestionada, ustedes colocan ahí quién es la que dictó la sentencia. Demanda ordinaria laboral de nulidad de despido promovida por el nombre del actor en contra del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y la entidad nominadora, en este caso es la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Y que absolvió a la parte demandada de las prestaciones, de las pretensiones formuladas en su contra. Entonces, digamos que acá el acto reclamado sí va a ser importante que lo coloquen en su trabajo, ¿verdad? En su exposición. Más adelante vamos a ir viendo, esto es para ir desglosando la sentencia.
Las violaciones denunciadas van a ser muchas, entonces ahí sí vamos a tener que hacer un resumen más que todo, eh, donde dice violaciones denunciadas, por ejemplo, que está después del acto reclamado. En este caso aquí es el derecho de defensa, tutela efectiva, debido proceso, seguridad, justicia. Son como 5 principios que están impugnando. Entonces, eso es lo que podrían decir, ¿verdad? En este caso se está indicando que se violó su derecho de defensa del trabajador, la tutela judicial, el debido proceso, justicia, seguridad jurídica, entre otros, ¿verdad? Entonces, acá ya colocamos un segundo o tercer apartado, digamos. Seguimos bajando y aquí vamos a encontrar cuál es el motivo por el cual el postulante presenta el amparo. Entonces, este más que todo es un historial, lo que hacen, digamos, al momento de interponer el amparo, el interponente va a decir cuál es, como los antecedentes, dónde inició el proceso, qué le causó, digamos, el daño, va a decir declarada su demanda sin lugar, va a decir quién es su empleador, y va a seguir diciendo, digamos, eh, qué puesto tenía. Por ejemplo, aquí dice que era un jefe de un departamento, me imagino que por eso era personal de confianza, de asuntos jurídicos, ¿verdad? Ahora bien, acá también se indica que contestó la parte demandada. Eso no lo va a copiar todo, porque si no, no terminaríamos rápido. Solo con que digan que se opuso, digamos, o que contestó la demanda en sentido negativo sería suficiente. Más adelante vamos a encontrar los agravios que reprocha siempre el intendente del amparo. Esto también tendría que ser un resumen porque si ustedes se dan cuenta, esto está consignado en varios puntos, ¿verdad? Y que abarca varias hojas. Acá, digamos, dice qué artículos de vulnerar. El artículo 106 que hemos tocado tanto, ¿verdad? Los artículos del Código de Trabajo. Con un resumen sería suficiente, consignar los números. De ahí más adelante vamos a seguir encontrando más puntos. Si se dan cuenta, aquí ya vamos por el punto 6. Entonces quiere decir de que aquí hay varios reproches que ha hecho el amparista al momento de interponer su amparo, ¿verdad? También si se dan cuenta en el punto 9 dice que se vulneró un derecho internacional que es de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces pueden agregarlo ahí. También el artículo 25, sin consignar tanto, todo lo que está suficiente con que pongan qué artículo. El artículo 1 también de la Convención y algunos artículos de convenios internacionales. También menciona aquí el pacto colectivo en un punto, ¿verdad? Todo esto ustedes lo van a hacer como resumen, no es necesario copiar un copy-paste en todo, sino que con solo que me coloquen artículo tal de tal ley, artículo tal, con 5, 6 líneas, ¿verdad? Ahora, en pretensión es lo que quiere el amparista que se le solucione. Aquí lo que está diciendo es de que como el acto reclamado fue en su contra, está solicitando que la autoridad cuestionada declare con lugar la demanda, porque lo que al declararse sin lugar, obviamente que el amparo lo que persigue es que revierta ese sin lugar y eso es lo que podemos pedir. ¿Cuál es la pretensión principal del actor, o en este caso del amparista? Solicitar que se declare con lugar. Seguimos bajando. Los casos de procedencia no los vamos a colocar porque esos se colocan en toda la sentencia. Trámite del amparo, ¿verdad? En el trámite del amparo son importantes los puntos que están con números romanos, perdón, con numerales mayúsculas. Por ejemplo, si hubo amparo profesional, no. Terceros interesados, ¿quiénes son, verdad? En este caso solo son dos, ¿verdad? Antecedentes, pues es el expediente origen, que es el número que aparece acá de la sala primera, ¿verdad? Y medios de comprobación, estos pues obviamente van a ser que si se prescindió de la etapa probatoria es porque los antecedentes más que todo son los medios de prueba en una sentencia, ¿verdad? Ahora, aquí es importante porque si se dan cuenta en el punto E, dice sentencia de primer grado, ¿verdad?
Entonces, no vamos a colocar todo lo que resolvió la de primer grado. En este caso, la de primer grado fue la de Corte Suprema de Justicia, es lo que yo les decía, ¿verdad? En primera instancia siempre va a ser o la Corte Suprema o una sala de apelaciones. En este caso, pues, lo que se está impugnando es la apelación de sala de apelaciones. Quien conoce el amparo es la Corte Suprema. Entonces ustedes pueden colocar, ¿quién conoció en primer grado? La Corte Suprema. Eso lo van a colocar. Me imagino que todos los grupos van a colocar que es la Corte Suprema la que resolvió el amparo. ¿Qué resolvió en primera instancia? Es muy seguro que ahí va a haber una parte donde está la parte que le llaman la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. No hay que colocar todo lo que está aquí porque ese es el resumen de la sentencia, sino que nos vamos a ir directamente a la parte. Ahorita yo le estoy bajando porque solo vamos a subir un poco, que creo que nos pasamos. No, vamos a seguir bajando. Acá está. Si se dan cuenta, esta es la parte principal. Y si se dan cuenta, la Corte Suprema sí otorgó el amparo. Quiere decir que resolvió en favor del trabajador y está diciéndole a la sala que dicte nueva sentencia en favor de él. Él ganó, digamos, la primera instancia. El problema acá es que la Corte de Constitucionalidad revierte este fallo. Y eso es lo que tienen que analizar. Hasta aquí termina prácticamente el 90% del análisis. Porque ustedes van a decir que primera instancia otorgó el amparo en favor del actor, en este caso el nombre del señor. No es necesario que pongan nombres, con solo que pongan otro en favor del actor. ¿Verdad? Y bajamos y vamos a seguir observando. La parte importante va a ser eh, que, que qué indicó cada parte, pero como es muy amplio, porque, por ejemplo, lo que dijo la Oficina de Servicio Civil, lo que dijo el Estado de Guatemala, a veces son hasta 5 hojas. Entonces, no es necesario, ¿no? Solo con que digan que se opuso, que el Estado de Guatemala se opuso al amparo por tal cosa. La oficina se opuso por tal cosa, sin poner mucha información, porque si no, no terminaríamos, sería ver toda la sentencia, ¿verdad? Y acá en los considerandos, aquí sí va a tener que hacerse un resumen, digamos, de todos los considerandos en uno solo. Porque los considerandos por lo regular, el primer considerando va a decir qué es lo que piensa eh, la Corte de Constitucionalidad de lo que está resolviendo. En este caso, según la Corte de Constitucionalidad, no provocó agravio reparable en la vía de amparo la decisión de la sala. Solo con leer la primera línea ya entendemos que le va a revertir lo que resolvió a favor la Corte Suprema, porque está diciendo que no era necesario repararlo. No obstante, la Corte Suprema en este caso sí había resuelto a favor. Entonces acá, del considerando uno al considerando más o menos, vamos a seguir bajando, como el cuarto, es donde ya la Corte de Constitucionalidad hace un análisis del por qué considera que tiene que revertir el amparo. Obviamente que ustedes van a leer y hacer un resumen de ello, ¿verdad? De esta parte del considerando uno al considerando cuarto, ¿verdad? Porque acá es donde, hasta aquí, por ejemplo, en esta parte, por lo regular, eh, en esta última parte del considerando último, nos va a decir el motivo por el cual es necesario revertir, ¿verdad? La ventaja que acá, si se dan cuenta, él dice que deja salvo los derechos que pudieran asistirle. Quiere decir de que, si bien es cierto, no lo van a reinstalar, pero sí tiene derecho a las prestaciones, ¿verdad? O sea, esa es una ventaja, ¿verdad? Que la Corte de Constitucionalidad siempre deja salvo. Y también deja salvo que no se puede, que este amparo, pues permite que la prescripción no se cese para el trabajador. Digamos que lo único que le va a quedar a él poder cobrar, pues prestaciones laborales. No va a poder reinstalarse porque la Corte de Constitucionalidad, en este caso, sí estableció que la persona era personal de confianza.
Vamos a subir un poquito para que veamos otro párrafo. Vamos, no, para arriba. Acá está. Si se dan cuenta en este párrafo, que es el penúltimo, nos dice que se concluye que la sala cuestionada se apegó a los criterios de la Corte, en este caso la de constitucionalidad, ¿verdad? Que hay doctrina legal, significa que hay bastante jurisprudencia, que la decisión asumida por la sala no causa agravio, ¿verdad? Que amerite la reparación, ¿verdad? Porque obviamente pues considera que es una persona de confianza. Aquí lo que analizó realmente fue que las funciones del trabajador, si se dan cuenta, antes de este párrafo, fundamenta unas sentencias y esa es jurisprudencia. ¿Sí? Aquí hay 1, 2, 3, 4 fallos, ¿verdad? Más este serían 5. Entonces, son fallos que pueden acá. Por ejemplo, dice, se establece que al determinarse que el puesto que desempeñó el accionante es catalogado como de confianza, por lo cual resulta inviable la reinstalación que pidió. ¿Verdad? Si se dan cuenta, estas sentencias ya en el último párrafo o penúltimo párrafo de los considerandos van a concluir y van a decir cuál es el motivo por el cual no se otorga el amparo al trabajo, ¿verdad? Si fuera al revés, que sí otorgara un amparo en otra sentencia no de este tipo, en esta misma parte va a decir por qué sí otorga el amparo y va a poner la jurisprudencia. Entonces, ese más que todo es el análisis que yo quiero que haga. Indicar cuál es el acto reclamado, indicar cuál fue el motivo por qué el trabajador pidió el amparo o el patrono, dependiendo quién de los dos lo pida, y concluir en la parte de abajo por qué revierte lo decidido por Suprema o puede ser que también lo firme, puede ser cualquiera de las cosas. En algunos casos también es parcial. Y al final vamos a concluir que resuelve la sentencia de segunda instancia, que obviamente va a ser revertir, ¿verdad? El amparo. Si se dan cuenta aquí en la parte del por tanto dice con lugar los recursos. Si se dan cuenta, los dos apelaron. Apeló el Estado de Guatemala y la entidad nominadora, que era la ONCEP. Entonces resolvió a favor de los dos, ¿verdad? Y como consecuencia, obviamente, que al declarar con lugar los recursos de apelación del amparo, va a revocar la sentencia, ¿verdad? Si hubiera declarado sin lugar, no dice revoca, hubiera dicho confirma. Entonces, eso es lo que necesito que me analicen. Al final, hasta aquí van a concluir ustedes su investigación en la sentencia. Como es un grupo, al final ustedes, no recuerdo muy bien cuántos son en total, pero pueden irse, digamos que uno analice el acto reclamado, otro analice el acto considerando, considerando. Pero así lo más resumido posible, 3 líneas. Entonces, para que no analicen todo. Y obviamente después tendrá que cada quien también ver la sentencia en conjunto, porque no va a poder entenderla si solo lee una parte, pero que sea su función para que todos trabajen, que cada quien analice un apartado. Uno la parte introductoria, otro los antecedentes, otro el considerando uno, el considerando dos, y otro que concluya que resolvió primera instancia y que resolvió segunda instancia, ¿verdad? Y ya con ello van a tener ustedes un trabajo de unos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Necesito que me lo manden digital para saber que hicieron el trabajo. Y no lo vamos a entregar, digamos, físico por cuestión de ambiente, ¿verdad? Vamos a proteger el ambiente. Pero sí voy a necesitar que me lleven una hoja nada más con la carátula y sus nombres completos, porque será la forma de poder, eh, poder asignarle la nota a cada uno. Sí me gustaría que todos hablaran, aunque sea un poquito, ¿verdad? O sea, si fueran 5 o 10 minutos, pues 1 minuto cada uno. Que solo explique, bueno, el acto reclamado se refiere a tal cosa, el que sigue. Los antecedentes se refieren a tal cuestión. Y así, y al final, que sea poco tiempo para que dé tiempo para que todos los grupos pasen, si fuera posible en un día. Si no da tiempo en un día, pues dejaríamos unos últimos para el segundo día de clase, ¿verdad? Entonces quedamos enhorabuena con esta exposición, nos llevamos media hora,
Yo espero que hayan entendido la forma que van a hacer. Si tienen dudas, pueden levantar la mano en este momento sobre el trabajo que van a hacer. Se va a hacer más o menos la exposición una semana antes de los exámenes segundos parciales, ¿verdad? Para ya tener la zona aproximada al momento de terminar los segundos parciales. ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano. Disculpe, tendría una. ¿Sí? ¿Cuál sería el número de expositores mínimos para exponer la sentencia? Por eso les digo, si todos pueden pasar, mejor, ¿verdad? Porque entonces yo podría evaluar individualmente. Si, si no, los grupos ya están armados, yo creo que ya se los enviaron a Miriam, el listado. Sí. No, ajá, entonces, si pueden exponer todos, enhorabuena, con un minuto suficiente porque cada uno, porque realmente no es mucho lo que van a exponer, ¿verdad? Que uno pase a decir el amparo se refiere a una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en fecha tal, dentro de los expedientes tal y tal. Pasó uno. El otro, el acto reclamado se refiere a la sentencia dictada por la sala, por el juzgado tal, en el cual pues se declaró sin lugar o con lugar de ya, si ya me ve 2 minutos. Y así sucesivamente pueden pasar todos. Me gustaría que pasaran todos para que puedan, digamos, eh, pueda entender yo que realmente sí participaron en el trabajo. Me levantó la mano alguien más. Buenas noches, Nínive. licenciado. Sí, yo, Nínive, es para saber, como usted dice que el trabajo se lo enviemos de manera digital a su Ajá. correo, van a habilitar el Ah, sí, Classroom sí. o no sé cómo. Eh, pues mire, podemos, eso lo vamos a coordinar si quiere con mis auxiliares para ver si lo hacemos por Classroom o asignamos un correo, que lo envíen al correo. Entonces, enhorabuena, lo importante es saber que los que trabajaron estén en la lista, ¿verdad? Pero principalmente ustedes me van a llevar el, la carátula porque ese día yo de una vez voy a calificar la asistencia del grupo que participó y determinar si hicieron una buena exposición y una buena investigación, ¿verdad? Y ya con ello, pues yo de una vez les anoto en la hojita que yo me la llevaría para empezar a hacer integración de zona. Pero vamos a dejar pendiente el envío, yo creo que va a ser por Classroom, pero vamos a dejarlo pendiente, ¿va? Diego Gaitán y Luis Pablo me parece que levantaron la mano también. Licenciado, buenas noches. A la hora de hacer el reporte del análisis, ¿hay algunos lineamientos que tengamos que seguir, tipo de letra, Ah, tamaño? yo creo que ustedes ahorita, ya en el octavo semestre, han usado las normas APA. Ah, No ok. sé si ya las han usado. Sí, usemos las mismas, ¿verdad? Como un trabajo presentable, ¿verdad? Si quieren le ponen, pues, introducción. Bibliografía no van a tener mucha porque es la sentencia de la CC la que van a analizar, ¿verdad? Introducción, la carátula, y, pues análisis de la sentencia. Y el tipo de letra, pues ya lo pueden usar en las normas SAP, ¿verdad, Luis? Diego me parece que también tiene duda. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Es que fíjese que yo por motivos personales estoy metido aquí en la U, entonces Ujú. me cuesta un poco agarrar señal. Ok. Pero según yo le entendí, yo le estoy entendiendo es de que necesita, por ejemplo, en la sentencia, por ejemplo, que es el amparo, ¿verdad? Y dónde está fundamentado en la ley y cuál es el plazo y todo eso. Eso lo necesita por escrito y en la presentación solo va a ser hablado. No hay que presentarle ningún No, documento. en la, Eso, en la presentación tienen que colocar todos los puntos analizados. Por ejemplo, en la primera presentación va a ser análisis de la sentencia de fecha tal de la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes tal, que se refiere a un cargo de confianza, ¿verdad? Esa es la primera presentación y eso lo puede exponer el primer integrante. Pasan a la segunda presentación y ponen acto reclamado. Pasa el segundo alumno y dice, el acto reclamado se refiere a la sentencia impugnada del proceso tal, donde
el juzgado resolvió sin lugar a la demanda, por ejemplo, en fecha tal, punto. Pasa el tercero y ya va analizando los siguientes puntos que yo ya les indiqué. Ok, En la gracias, licenciado. presentación va a ser un resumen muy corto, no vaya a colocar toda la sentencia, ¿va? Ok, igual lo que se va a fundar, pero si digamos los fundamentos, eso no necesita usted que uno los vaya como colocando en una nota al margen, Lo en puede el colocar en documento la que usted necesita. sentencia. Bueno, perdón, lo puede colocar en el trabajo escrito, ¿verdad? Por ejemplo, Correcto, esa es la pregunta. normas violadas. 5 artículos, ¿verdad? Solo los enumeran y si es el Código de Trabajo o la Constitución que están impugnando, ¿verdad? Entonces, normas violadas, tales, 5, 3, 4 artículos, sin mayor información, para que no se les cargue mucho la presentación. Ok, gracias, licenciado, muy Ujú. amable. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? O sea, al decir una presentación, es una presentación en PowerPoint, en Canva o algún otro. Ustedes pueden usar la que más se les facilite. Ah, Acá ya. estamos usando PowerPoint. Eh, si van a usar PowerPoint, pues ustedes llevan su, su compu y la conectamos ahí en el, en el salón donde se conectan las compus, ¿verdad? Me imagino que si se tardan 5 minutos cada uno, pues va a ser rápido, porque realmente solo quiero que analicen la sentencia así, de manera práctica. Como les dije ahorita, sentencia tal, de fecha tal, acto reclamado tal, el apelante indicó esto, la otra parte se opuso y dijo esto. O sea, algo así muy sencillo y muy práctico. Primera instancia resolvió tal cosa y segunda instancia tal cosa. Y ya. O sea, no lleva mucho análisis, más que todo explicar de qué trata la sentencia. Lo importante es que ustedes entiendan de qué trata la sentencia para poderla transmitir rápidamente, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, vamos a seguir rápidamente con el segundo, eh, em, la segunda presentación, la segunda parte, que inicia con la segunda unidad. Y miren, yo realmente el examen de primer parcial estaba realmente muy sencillo. Yo creo que algunos tal vez no estudiaron mucho y quizá por eso lo sintieron difícil, pero realmente era práctico, fue lo que vimos en clase, ¿verdad? Y por eso yo les he dicho, traten de estar en clase porque yo pregunto más lo que doy hoy en clase que lo que está en los documentos. Esta segunda unidad es un poco más cargada. Ustedes van a tener que poner un poco más de esfuerzo para estudiar. Eso es importante. Entonces vamos a ver hoy o empezar a hablar del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, inicialmente les puedo decir que el derecho colectivo de trabajo eh, siempre es una rama del derecho laboral, ¿verdad? Que es la que de la clase principal que hemos visto, ¿verdad? Que regula este derecho colectivo. Primero, la organización de trabajadores y empleadores. Si se da cuenta, ya no está de manera individual, porque cuando estábamos viendo el derecho individual decíamos relación entre trabajador y patrono. Ahora, si se dan cuenta, está en plural y dice una organización de trabajadores y empleadores. Utiliza 3 términos diferentes. Uno, que es una organización, y dos, que es de trabajadores y de empleadores, ¿verdad? O sea, hay una organización grande donde hay varios trabajadores y en algunos casos varios empleadores. En la mayoría de casos que hemos visto ya en juzgados, por lo regular solo es un empleador y varios trabajadores. Esa es, digamos, regla general. Eh, ¿Y qué busca esta organización? Busca varios presupuestos. La primera sería equilibrar la relación laboral, ¿verdad? Es decir, de que si hay algún problema dentro de la relación de los trabajadores con el patrono, lo que va a buscar es equilibrar esa relación.
Pero principalmente, ¿qué van a buscar los trabajadores? Pues es buscar una mejoría en sus condiciones de trabajo. Se recuerdan que el artículo 106 nos describe que el derecho de trabajo constituye un mínimo. Entonces, ¿qué busca la mejoría? Ampliar ese mínimo. Y yo se los mencionaba en casi que todas las clases del 106, ¿verdad? Porque el 106 es uno de los más importantes en el derecho de trabajo. Entonces, busca mejorar las condiciones de trabajo, pero no las va a buscar a través de un contrato de trabajo, que es lo que mirábamos en el derecho individual. Aquí lo va a buscar a través de una negociación colectiva, ¿verdad? Y los famosos contratos colectivos. El más usado es la negociación colectiva, ¿verdad? Porque la negociación colectiva se hace a través de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, algo muy importante es de que ustedes hagan esa diferencia entre el derecho individual y el derecho colectivo, que aquí va a ser una organización de varios trabajadores y en algunos casos de varios empleadores, ¿verdad? Obviamente, pues, en algunos casos solo es un empleador, como les digo, pero siempre van a ser grupos de trabajadores, ¿verdad? Ellos van a buscar la unidad, los trabajadores buscan la unidad, por lo regular forman un sindicato o bien una coalición, ¿verdad? Para formar esa entidad colectiva. ¿Y qué buscan? Van a negociar, ahí sí que la palabra negociación es la que vamos a utilizar más en este derecho colectivo, con un empleador para proteger los intereses de la clase trabajadora. El problema es que en muchas instituciones se ha desvirtuado estas negociaciones, ¿verdad? Eso ya es una cuestión que ustedes pueden observar en los medios de comunicación o en algunas entidades que ustedes tienen acceso a veces por su trabajo. Pueden ver que a veces se extralimita ese derecho y lo que buscan a veces es más allá de las condiciones justas, digamos, sino que se extralimitan en cosas que a veces ni el empleador tiene capacidad económica para cumplir. Entonces, aunque en la mayoría pues es el Estado y el Estado pues sí es un ente con capacidad más económica que algunas entidades privadas, entonces ahí es donde ya los sindicatos pues buscan a veces esas mejorías, ¿verdad? Ahora bien, como tenemos que el derecho colectivo es en el ámbito laboral y nuestro curso es de derecho procesal, ¿cómo inmersa este derecho colectivo en el área procesal? Pues es fácil. Como es a través del proceso, a través de procesos, en este caso colectivos, van a regular pues procedimientos para la resolución de conflictos. ¿Cómo se le llaman a estos conflictos? Conflictos colectivos, económicos, sociales, y existen también los jurídicos que vamos a ver más adelante. Entonces, estos conflictos colectivos, económicos, sociales se dan entre patronos y sindicatos, sean de trabajadores o de patronos. La verdad que la doctrina y el código nos menciona sindicatos de patronos, pero si ustedes ven en el campo laboral, yo rara vez he visto un conflicto colectivo planteado por un sindicato de patronos. Antes, hace años, existían los famosos sindicatos blancos que les decían, ¿verdad? Que formaban los patronos para evitar que los trabajadores, pues, acudieran a la vía colectiva, ¿verdad? Y eso era una como estrategia para decir, bueno, este sindicato es mayoritario y vamos a trabajarlo. Pero actualmente ustedes van a escuchar más sindicatos de trabajadores en la práctica, ¿verdad? Y son los que al final, pues, pelean mejorar esas condiciones. Digamos, no utilizamos la palabra pelean, pero realmente lo que se busca es una negociación. No se trata de crear litis. Ahora, cuando ya hay litis, vamos a ir viendo adelante qué es lo que surge cuando hay. Entonces, ¿qué surge en el área procesal? Es esa situación. Ahora, la jurisdicción es privativa porque solo los juzgados de trabajo y previsión social
y en este caso la sala, si fuera el caso, son los que conocen procesos de conflictos económicos sociales. Y para eso necesito que ustedes vayan al artículo 283 del Código de Trabajo. Entonces, no sé si ya ubicaron el artículo 283. Necesito que vayan viendo ahí su código para ir viendo de qué trata esta jurisdicción privativa. Porque el artículo 283 lo que nos da es el título 10º del Código de Trabajo y nos describe la organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Y si se dan cuenta, en el 283 dice que los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Qué les compete? Juzgar e ejecutar lo juzgado. Entonces, por eso es que es privativa, porque el artículo del 283 no permite la invención de juzgados civiles o de juzgados de familia o de juzgados penales. No obstante que en la práctica, en el organismo judicial, sabemos que existen los famosos juzgados mixtos, pero en cierto momento no se refiere a que no sean privativos, sino que como su jurisdicción es mixta, lo que pasa acá, que en algún momento pasan a ser privativos de trabajo, pero cuando son sometidos a situaciones, por ejemplo, si fueran civiles o de familia, pasan a ser privativos de familia o de civil. Ya se está, a la fecha ya se está cambiando esa modalidad, porque muchos juzgados que hace varios años eran mixtos, ahora los han convertido en privativos para cumplir con lo que dice el artículo 283 del Código de Trabajo. Por ejemplo, en Mazatenango, anteriormente existía un juzgado que era, si no estoy mal, era de familia y de trabajo. Actualmente ya separaron estos juzgados. Ahora el de familia es aparte, tiene su propio juez, y el de trabajo tiene 2 jueces pluripersonales. Es un juzgado pluripersonal con 2 jueces. Y esto ya cumple con el artículo 283 de que la jurisdicción es privativa, ¿verdad? Entonces, estos dicen que deben estar a cargo de un juez y debe ser abogado de los tribunales de la República de preferencia especializados en asuntos de trabajo. ¿Qué nos da esta jurisdicción privativa? Que el artículo 289 nos ordena que deben estar a cargo de un juez. No obstante esto, pues, fue mejorado con los famosos juzgados pluripersonales, ¿verdad? Pero lo que sucede acá es que se reparten, digamos, los expedientes en juez A y juez B. No obstante, es solo un juzgado. Sigue siendo un juzgado de conformidad con el artículo 289. Es necesario que vayan viendo sus artículos, ¿verdad? Porque ahí márquenlo con resaltador amarillo o anaranjado para que sepan que ahí está la jurisdicción privada. Entonces, ¿qué es esos son los conflictos económicos sociales. Les decía yo que también existan los famosos conflictos jurídicos, aunque los conflictos jurídicos en la práctica también se dan muy poco. No es que no se den, se dan muy poco. Casi no se plantean conflictos jurídicos porque los conflictos económicos sociales dan mejores beneficios, porque emplazan a la entidad, el sindicato pues puede plantear el pacto colectivo y toda la gama de beneficios que surgen. Sin embargo, en un conflicto jurídico lo que sucede es que va a buscar la interpretación de la norma. En este caso puede ser contractual, convencional o legal. Por ejemplo, que hayan firmado un pacto colectivo y que causa duda al patrono o al trabajador cómo debe desarrollar esa norma y cómo interpretarla, entonces plantea un conflicto jurídico. Más que todo es para análisis, ¿verdad? A través de un juez se analiza el conflicto jurídico y el juez, pues, al momento de llevar a cabo
el diligenciamiento de este conflicto únicamente su fin es hacer una interpretación de la norma ya existente. O sea, el conflicto económico-social busca la creación de una norma, pero el conflicto jurídico busca la interpretación de una norma ya existente. Digamos que esa es la diferencia principal. Y quizá puede ser hasta pregunta de examen, porque yo sí quiero que ustedes pongan atención cuando doy clases, ¿verdad? ¿Qué diferencia entre un conflicto jurídico y un económico-social? Es que el conflicto económico-social va a crear normas nuevas, como el pacto colectivo, ¿verdad? Nuevas mejoras. Pero el jurídico va a interpretar normas ya existentes. ¿Qué alcance va a tener, verdad? ¿Hasta dónde va a cumplir? Por ejemplo, que un conflicto colectivo económico-social planteado con anterioridad crea un pacto que dice que ya no van a ser 15 o 20 días de vacaciones, van a ser 25, pero a veces dicen que si tienen cierto tiempo de trabajar en la entidad, van a ir aumentando. Entonces, a veces eso causa duda a los trabajadores. ¿Qué hacen? Plantean un conflicto jurídico para que venga un órgano jurisdiccional y haga esa interpretación de mejor. Sobre todo cuando hay choque de intereses, tanto entre la parte trabajadora y la parte empleadora. Ya Tello me levanta la mano. Sí, disculpe, pero en este caso la interpretación de la norma, digámoslo así, ya existente, tiene que beneficiar a todos los trabajadores o mínimo a un colectivo. Digamos que a veces beneficia, pero lo principal es que hay un choque o un enfrentamiento de intereses entre trabajadores y empleados y empleadores, ¿verdad? Ese es el fin, digamos. Sí existe y sí obviamente hubo mejoras en algún momento cuando se planteó el pacto colectivo, pero en este caso lo que surge es dudas sobre la aplicación de esa nueva norma que ya se formó. Entonces, ¿qué es lo que busca el conflicto jurídico? Que el juez, el órgano jurisdiccional, haga la interpretación de mejor manera y diga, no, lo que sucede acá es tal cosa y lleva un procedimiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero digamos, no va a crear un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Puede hacer que crea una norma, que sí, al final la sentencia o la resolución que salga va a dar un lineamiento para interpretar la norma ya existente, que al final se vuelve dentro de la pirámide de Kelsen parte del ordenamiento jurídico interno de la entidad. Entonces, hasta acá vamos bien con el jurídico. Si hubiera otra duda, con gusto pueden levantar la mano. Licenciado, perdone, usted dijo ¿Sí? que tuviéramos clara la diferencia entre el conflicto jurídico del trabajo y cuál otra cosa dijo que no le escuché, perdón. Ya. Sí, son dos conflictos. El conflicto económico-social, y ustedes lo van a encontrar en un 90%, si no es que más, ¿verdad? Entre los juzgados. Conflicto económico-social, ustedes van a escuchar que el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el MAC, los organismos de Estado han planteado conflictos económicos sociales, en su mayoría. Y es una gama que ni imagina cuánto hay en los juzgados. Pero jurídicos casi no. Entonces es conflicto económico social, uno, y conflicto jurídico el otro, ¿verdad? Para que tengamos Gracias, mejor, licenciado. no tenga pena. Entonces, después de un planteamiento de un conflicto, ¿verdad? Que es el que estábamos hablando, existe primero los arreglos directos. Digamos que este sería el inicio de un conflicto económico-social, ¿verdad? Daniel Alejandro, me levanta la mano. Sí, licenciado, fíjese, quería platicarle, pero no sé si cuando termine me regale un par de minutos antes de terminar la clase. Perdón, licenciado. ¿Tiene alguna duda de lo que estamos viendo? Fíjese que no es tema de duda de lo que estamos viendo, sino respectivamente a las clases y la asistencia, perdón, el licenciado. Por eso le decía, casi que al final me regaló unos 3 minutos. Sí, fíjese que sí, cabalmente, yo creo que me imagino que habló usted con la auxiliar sobre ese tema. Sí, el problema que tengo es que el auxiliar... No, pero mire, ese tema sí prefiero que lo trabajemos en persona el día miércoles, porque a veces así ¿cómo se llama? En distancia cuesta entender y así yo le explico de mejor manera cómo van a quedar las situaciones y usted me explica sus puntos de vista para llegar a un mejor acuerdo, ¿verdad?
Ah, ok. Entonces Sí, le robaría 10 lo minutos, le platicamos robaría 5 después. minutos en presencial el día miércoles, porque no creo que Sí, no solo es sí. mi persona. Sí, vamos a hablar con gusto de lo que tengamos que hablar para mejorar digamos, dejar los lineamientos más que todo de la forma en que se dijo desde un inicio todo y ya pues al final pues que todos estén entendidos de lo que se va a hacer, ¿verdad? Para no interrumpir la clase de hoy, que hoy es muy corta porque es en línea, ¿verdad? Sí, por eso le pedía casi que al final y le pedía unos Sí, tres no tengo minutos nada pena. más, pero está bien, licenciado, respeto su Lo posición y no manejamos tenga en pena. persona mejor. Ujú, Le agradezco, gracias. licenciado, muy amable. Bueno, Dani. Entonces les decía que los arreglos directos, digamos, son los procedimientos por medio del cual se llega a la negociación entre patronos y trabajadores, ¿verdad? Se documenta por medio de la firma de un pacto colectivo de condiciones del trabajo o un convenio colectivo, el cual tiene carácter de ley. Esta frase de carácter de ley profesional la mencionan varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad al momento de darle validez a estos documentos. Quizá algunos de los grupos van a tocar el tema del pacto colectivo y van a ver que dice que tiene carácter de ley profesional. Y es importante saber qué es ese carácter de ley, porque lo que sucede es de que el pacto colectivo va a prevalecer sobre muchas normas, porque lo que buscan, como lo que buscan es mejorar las relaciones de trabajo y las mejoras en las condiciones, esto permite que esta norma sea superior en ciertos momentos a las normas existentes porque han creado, digamos, aumento a los derechos mínimos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues va a modificar contratos probablemente o va a ampliar pues, derechos de los trabajadores. Entonces, sí es importante el carácter de ley. Por ejemplo, hay un pacto colectivo en un ministerio X de Guatemala donde los trabajadores cuando suscribieron el contrato y el patrono pues lo firmó también y estuvo de acuerdo en llevar a ese pacto, consignan de que al momento de retirarse las personas tienen derecho a cobrar todas las vacaciones que no cobraron durante su relación laboral. Sin embargo, si nosotros vamos al artículo 136 del Código de Trabajo, nos dice que solo 5 años, ¿verdad? Y la ley de servicio civil nos da 2 años. Pero como el pacto es carácter de ley profesional, supera estos derechos. ¿Y cómo los va a superar? Pues los va a superar por medio de la suscripción del pacto colectivo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad sí nos ha dicho, yo creo que alguno de los grupos va a tocar ese tema, que prevalece la ley profesional. Entonces, muchas personas tienen 10 años de trabajar en una institución y al retirarse les pagan 10 años de vacaciones que no han gozado, ¿verdad? No obstante que el Código de Trabajo solo nos da, eh, nos da 5 años y la ley dice que es 10. María Virginia me está levantando la mano. Buenas noches, licenciado, con una consulta. ¿El pacto colectivo solo protege a los renglones 011, 022, o sea, los que son contratistas, 029? A eso no se refiere el pacto colectivo o el sindicato, ¿verdad? ¿O sí? Digamos que como diría un chiste, sí y no, ¿verdad? Dependería de lo que regule el pacto, porque también yo he visto algunos pactos y nosotros lo hemos aplicado como jueces, de que dice, por ejemplo, este derecho es aplicable a todos los trabajadores, punto. Y así dice el artículo, ¿verdad? A todos los trabajadores. Entonces, al momento del juez de declarar la relación laboral de alguien 022 o 029, automáticamente adquiere ese derecho, ¿verdad? No obstante que la norma del pacto nunca va, bueno, en la mayoría de casos nunca he visto que diga que beneficia a los de 029, ¿verdad? Que son por contrato. Pero como cuando se demanda, ahí sí es de manera individual. El trabajador tendrá que hacer el requerimiento y decir, bueno, que se declare mi relación laboral y entonces yo también tengo los derechos del 011, pero es al momento de plantear la demanda. Digamos que el pacto no lo va a decir, pero los derechos sí son adquiridos para los tres renglones, en muchos casos. Sí.
¿verdad, María Virginia? Tello me parece que levantó la mano alguien, apellido Tello. Sí, disculpe. Esto de carácter de ley profesional lo podríamos tomar como la norma pacta sunt servanda, que entre las partes, digamos, lo acordado en este caso en el pacto colectivo es ley. Sí, aunque aquí pues es aplicable a otra norma, a otra rama del derecho, pero en cierto momento sí el pacta sunt servanda pues es el pacto que es como el pacta sunt servanda se aplica más a los convenios internacionales, ¿verdad? Pero digamos que al final los pactos prevalecen porque son suscritos por las partes. Y miren, tocando el tema que usted dice, por ejemplo, que venga un empleador y crea un reglamento en el 2025, estamos en el 2025, y limita ciertos derechos que ya tenían adquirido los trabajadores del 2024 para atrás, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esos derechos no pueden ser vulnerados porque ya eran adquiridos. Contrario sensu, si fuera un pacto colectivo, ahí sí ya no, porque tanto trabajadores como patrones están firmando, ¿verdad? Están haciendo ese pacto. Entonces, al firmarlo, automáticamente están perjudicando quizá a trabajadores del 2024 para atrás, pero como es un convenio entre las partes, se tiene por válido. ¿Qué casos es el ejemplo? Los casos cuando hacen una clasificación de personal de confianza, ¿verdad? Por ejemplo, que vinieran en el 2025 y agregaran 3 puestos más como de confianza en un reglamento, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que ese reglamento es nulo, porque solo está haciéndolo el empleador, no por medio de un pacto entre las partes, como dice usted. Sin embargo, dentro de un pacto colectivo que agreguen 3 puestos más de jefatura, digamos, como puestos de confianza, automáticamente son tanto los trabajadores como los patronos, el patrono el que está aceptando esta nueva reglamentación, digamos, o esta nueva descripción de puestos de confianza. Entonces, ¿qué pasa acá? La Corte de Constitucionalidad ha dicho que eso sí es válido. Ahora, ¿quiénes tienen que defender esos derechos? Son los sindicatos realmente, y más que todo el, el grupo que está eh, el grupo que está dirigiendo el sindicato. Es el responsable de ello. Por eso es muy delicado y digamos que los trabajadores tienen que estar al tanto y ojo de que si ven que un pacto les puede perjudicar, como en el caso de la denominación de personal de confianza, que no suscriban ese pacto, porque una vez suscrito y firmado, ya tiene carácter de ley profesional. Ahora, pues un reglamento, como es unipersonal, es unilateral, a eso sí lo han declarado nulo la Corte Constitucional, porque no puede perjudicar derechos que solo el patrono está tomando la decisión. Entonces, ahí está el pacto que entre las partes, de lo que me decía Tello, ¿verdad? Que sí prevalece por ese motivo, ¿verdad? Pero Más que esto, lo unilateral. dos dudas. Primero, si ¿Sí? se puede alegar una nulidad sobre el pacto. Sobre el pacto no porque es firmado por las partes. Bueno, sí lo pueden alegar, pero yo he visto en un par que no los han declarado con lugar porque fue suscrito por las partes. O sea, tanto trabajadores como patronos aceptaron, ¿verdad? Y ustedes como trabajadores, digamos que son 100 trabajadores, firman en asamblea y autorizan la representación en este grupo que es digamos, la directiva del sindicato. Sí, Entonces pero a ver, automáticamente están. y esta Sí, disminución, digamos, de derechos que llegan a perjudicar, me imagino que solo puede ser en el margen si ya fueron mejorados, porque las garantías mínimas son irrenunciables. pues mire, no es que se empeoren los derechos, ¿verdad? Lo que pasa es que hacen una clasificación de puestos de confianza. Y si son jefaturas, pues obviamente, pues por sus funciones van a ser de confianza. Y la Corte de Constitucionalidad ha avalado eso, ¿verdad? Entonces, sí es un poco difícil plantear la nulidad porque la misma Corte de Constitucionalidad en jurisprudencia reciente lo ha resuelto, 2024, ¿verdad? 2025. Yo creo que alguno de ustedes les dio uno sobre ello. Entonces, ahí es muy seguro que la nulidad no la van a declarar con lugar, porque es un convenio entre las partes, ¿verdad? Ahora, si fuera, digamos, que usted diga, mire, tenía 20 días de vacaciones y el pacto regula 15,
Ahí sí está disminuyendo los derechos. Pero el clasificar una personal de confianza no lo disminuye, solamente hace una clasificación de personal por el puesto que ejercen, ¿verdad? Y obviamente que si usted firma en un contrato y está aceptando que su contrato, usted es jefe de una entidad y tiene funciones de cargos de confianza, pues está dentro de esa denominación, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí, gracias. Okay. Manuel me parece que había levantado la mano. Manuel Hernández. Sí, buenas noches, compañeros. Solo para agregar, un ejemplo de esto es el pacto colectivo con el STEG que dejó bien Acevedo, que al final Ajá. todo se mantiene vigente. Son algunos puntos como la publicidad del mismo, están en disputa, pero hasta la misma CC ya lo refrendó hasta 2 veces, entonces, es lo que usted mencionaba. Sí, de hecho lo confirmó, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo confirmó. Alguien más me levantó la mano con usted, pero ya no vi el nombre. Buenas noches, licenciado, soy yo. Sí, cuénteme. Una consulta, por ejemplo, así como el pacto de la Universidad de San Carlos de Guatemala establece que su vigencia es durante 2 años, ¿verdad? Entonces, las mejores de los derechos adquiridos, al no renovarse, ¿siguen vigentes o sí tendrían que volver a hacer todo el proceso? No mucho le entendí, ¿cómo así? Es que mi duda es de que el pacto colectivo de la Universidad de San Carlos tiene vigencia 2 años. Entonces, todas las Ajá, mejoras que se obtuvieron durante ese pacto, pues aplica para todos nosotros los trabajadores, ¿verdad? ajá, Entonces, al sí. momento de perder la vigencia de los 2 años y no, o sea, siguen las mismas condiciones, pero, ¿cómo le dijera yo? No vuelven a mejorar ese pacto, se sigue teniendo esas mismas condiciones aunque el pacto ya haya vencido. Ah, sí, digamos que no se trata de que el pacto por durar 2 años, después del tercer año ya no tiene vigencia, sino que se mantienen las vigentes en ese pacto, mientras no se suscriba uno nuevo. Pero no es de que como ya pasaron los 2 años, ese pacto ya no tiene validez, porque ya son derechos adquiridos. Gracias, licenciado. Ajá, está bien. Bueno, yo creo que no sé si hay alguna duda más para dejarlo hasta aquí y poder ir a descansar un poco, que son las 8:05. Y si tienen alguna duda más, pueden levantar la mano. Sí, disculpe, yo tengo una duda. Sí, Cuando dígame. cuando aprobaron un pacto colectivo y el juez Ujú, dice que es caso juzgado, pero la institución no, no cumple con, con ciertas cláusulas que dice en el pacto. ujú, El sindicato, pues, como solo es el círculo de la directiva, son los que ujú, van a hablar con el ujú, ministro, con el mero jefe, digamos. Entonces, ujú, pero esto está afectando a todos los demás trabajadores. ¿Qué se puede hacer en ujú. ese caso? Porque dice Pueden caso juzgado. plantear otro conflicto. Ahí pueden plantear otro conflicto de incumplimiento de pacto, ¿verdad? Sí, Eh, pueden, Se puede plantear varias cuestiones. Usted puede plantear la denuncia del pacto, incumplimiento del pacto, ¿verdad? Hacer una denuncia. Lo puede hacer a través de una coalición, si el sindicato no la apoya. Una coalición, decir que no se está cumpliendo con el pacto suscrito en tal fecha. Y se presenta la demanda en el juzgado de trabajo. ok. O sea, no es Ujú. necesario que sea en sí la directiva del sindicato. Pueden ser Sí, los digamos demás. que si usted puede acudir a hacer un requerimiento por escrito. Por lo regular, los sindicalistas siempre buscan las mejoras y si ven que no se está cumpliendo y usted les hace el requerimiento quizá por escrito, pues de hecho lo pueden hacer hasta a través de la inspección, ¿verdad? Porque como lo que se busca en el derecho de trabajo es la conciliación. Y si la inspección de trabajo citara al patrono de decir que está incumpliendo, ¿verdad? De hecho, hay faltas laborales también que se pueden denunciar ante la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Y la inspección va a ir a identificar esas faltas laborales que las vimos
Me imagino las vieron ustedes en derecho de trabajo. Las faltas laborales están reguladas en el Código de Trabajo y dentro de esas hay unas de incumplimiento de pacto. Ah, ok. Gracias. Ujú. Vaya, no tengan pena. Bueno, considero que ahí vamos. Seguimos ahí el día viernes, primero Dios, y el día miércoles la otra semana ya en presencial. Traten de empezar ya a hacer su trabajo, porque el tiempo va a correr rápido. Yo creo que ya en un mes estaríamos en parcial segundo. Entonces sí sería bueno que empiecen a trabajar ya su exposición y con ello pues cumplir con tener ya listo la exposición cuando les diga yo, para la siguiente semana es la exposición, ¿verdad? Entonces no van a decir, ay, no, porque hasta hoy nos dijo. Se los estoy diciendo desde hoy para que inicien ya a hacer su trabajo y cuenten con un mes antes del examen parcial para poder hacer la exposición lo mejor posible, ¿verdad? Y por lo demás, pues estamos ahí. Feliz noche a todos que han levantado la mano ahí también y que están saludando. Que tengan feliz noche y vamos a seguir, primero Dios, el otro viernes, el próximo viernes, con el tema de los conflictos colectivos de trabajo.